Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Tu iglesia. El cual muestra el plan original y el diseño original de Dios para el futuro de la familia. Génesis 2:24 dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre. Es decir, que el ser humano está llamado a salir de su núcleo, a conformar un nuevo hogar. Dejará, soltará el hombre a su padre y a su madre. Habla de un hogar donde hay papá y mamá. Y ahora se unirá, habrá una fusión. Dice, se unirá a su mujer. Me habla de una relación heterosexual, donde dice acá que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y ahora entrarán a ser una sola carne, es decir, una unidad espiritual basada en un pacto, el cual Dios revisa, bendice y dirige. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy te pedimos que tu palabra sea un refrigerio espiritual para nosotros y que nos lleve a comprender tu perfecta voluntad para nuestra casa, y que seas tú llevándonos a crecer en el conocimiento de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a levantar hogares de bendición, hogares que produzcan gozo, felicidad, victorias, triunfos y no derrotas, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Surge una pregunta en esta mañana, y es: ¿cómo están las familias hoy en día? Si hiciéramos una estadística de cómo se encuentran las personas, sus familias, sus hogares, sus matrimonios, seguramente nos sorprenderíamos de la mala condición en la que la mayoría de hogares funcionan. Y no solamente fuera de la iglesia, sino también al interior de la iglesia. Es triste ver dentro de la iglesia, en familias que son cristianas, divisiones, contiendas, matrimonios que se están rompiendo, dañando, padres que no se hablan con sus hijos, personas que no tienen buena relación con su cónyuge, y allí es donde nos damos cuenta de que necesitamos hacer algo. Muchas veces creemos de que los problemas se van a solucionar solos, que es cuestión de tiempo. Muchas veces decimos esto es normal, pero la realidad es que generalmente las crisis en las familias son el resultado de cosas que nosotros hemos hecho mal. Cuando vemos las estadísticas, el 50% de los niños nacen de madres solteras. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, y se levantan niños sin un padre, sin un hogar funcional. En esta sociedad, solamente el 40% de las parejas que viven juntas llegan a contraer un matrimonio. Y de aquellos que se casan, de aquellos que contraen un matrimonio, más del 50% terminan en un divorcio por incompatibilidad. Y ese es el estado de la sociedad. Por eso vemos pobreza, miseria, escasez, porque la sociedad es el reflejo de la familia. Si una familia está bien, va a sacar personas que van a ejercer bien en la sociedad. Pero cuando nosotros vemos cómo está el mundo, el que sale a hacer maldad en la calle, el que sale a matar, el que sale a hurtar, el que sale a mentir, el que sale a dañar personas, a herir a otros, esa persona evidencia lo que se faltó formar en su núcleo familiar. Y allí es donde vemos cómo Satanás quiere destruir la familia, porque el plan original de Dios fue bendición. Dios le dijo a Adán y Eva y los bendijo Dios. Dios bendice la familia, pero Satanás es un destructor espiritual, el cual
quiere dañar la familia, porque al dañar el diablo la familia, entra a dañar directamente la sociedad. Han surgido ideas humanas que promueven la tolerancia a la diversidad de conductas, de pensamientos, pero que terminan atentando directamente contra la familia. Se habla hoy de el libertinaje sexual, de la promiscuidad, que es normal que un joven se acueste con su novia, tenga relaciones sexuales, que un hombre conozca a cualquier mujer y se acueste con ella, pero la consecuencia de estos actos son corazones rotos, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, abandonos de los padres a los hijos. También ha surgido conceptos acerca de desviaciones sexuales. Ahora es famoso un término acerca de la ideología de género, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. Pero vemos cómo esto ha sido un instrumento de Satanás para dañar la familia, porque aquel joven al cual se le da libertad sexual termina enfermo con un SIDA. Aquel que le decimos eso no está mal, ahora termina embarazando una niña y dejando un niño regado. Aquella persona que está ejerciendo quizás y diciendo no, yo tengo una atracción hacia el mismo sexo, lo estamos privando de poder construir una familia, una mujer con la cual envejecer, unos hijos que lo honren y que lo levanten. Y allí es cuando el diablo logra sus fines, porque seguramente ese joven que pelea porque es homosexual, si su padre hubiese sido homosexual, quizás él no existiría, porque la procreación está diseñada para tenerla entre un hombre y una mujer en un pacto matrimonial, y ese es el diseño original de Dios. Dios conformó la familia. Dios unió a Adán y Eva, y Dios bendice las cosas cuando las hacemos bien. Le repito eso, Dios bendice las cosas cuando las hacemos bien. La Biblia está llena de versículos referente a la familia. Qué interesante fuera que leyéramos más la palabra y pudiéramos aprender más acerca de la familia. Por ejemplo, a los jóvenes, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Le está hablando directamente a los jóvenes. El joven no está para estar perdiendo su tiempo en un vacilón, para estar sencillamente dejándose gobernar por sus sentimientos o sexualidad. El propósito de Dios es la familia. De hecho, en la Biblia no encontramos el término noviazgo, sino que se habla de matrimonio. Porque yo creo de que cuando un joven está pensando en un noviazgo, es porque implícitamente ya quiere construir un hogar y quiere constituir una familia. Yo recuerdo cuando me ennovié con mi esposa, yo le dije directamente a ella, le dije, yo no quiero una novia, yo quiero una esposa. Porque creo de que ese debe de ser el concepto. El joven no está llamado a fornicar, el joven está llamado a casarse y a tener sexo dentro de un pacto matrimonial, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios le habla también a las parejas. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, Dios, ¿qué busca con esto? Que cada pareja que se una y que quiera ir a vivir juntos, lo hagan bajo un pacto, porque el matrimonio es un pacto. De hecho, lo que sostiene un matrimonio no es el amor, lo que sostiene el matrimonio es un pacto. Es un pacto entre la pareja y Dios, donde Dios entra a bendecir, a proteger, a dirigir y a direccionar de acuerdo a su plan. Y tremendo lo que dice la Biblia, y es muy confrontante. Dice que a los fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios. Eso tiene que causar temor
en nuestro corazón, porque hay parejas que aún conviven sin el pacto matrimonial y están jugando con eso, están pecando y están ofendiendo a Dios, y allí es cuando tenemos que alinear nuestras vidas a la palabra de Dios si es que queremos que nuestro matrimonio funcione. Dios le habla a las parejas, a los matrimonios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 4, dice la Biblia que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Dios nos llama a relaciones en fidelidad. Tanto el hombre como la mujer estamos llamados a fidelidad. La sociedad machista nos dice que es normal que el hombre que se case tenga otra, por allá la sucursal, la finquita, la del pico y placa, que tenga alguien por allá por fuera, y es normal, y entre más tenga, entonces más macho es, pero no sabe y no entiende que el adulterio lo que hace es dañar un pacto de unidad. Y yo te quiero decir algo: sí es posible ser fiel a Dios, y sí es posible serle fiel a la esposa, porque cuando tenemos a Dios en el corazón, cuando tenemos el temor de Dios en nuestra vida, nos enfocamos en nuestra familia. Yo llevo 8 años de casado y le he podido ser fiel a mi esposa. Alguna vez escuché a mi papá decir: le he sido fiel a mi esposa. Yo tengo ese ejemplo, y te seré fiel, mujer, porque tengo a Dios en el corazón. Dios también le habla a los padres. Proverbios 23, versículo 13 al 20 en adelante, dice a los padres: no rehúses corregir al muchacho. Mira el llamado que Dios le hace a los padres: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, ¿qué dice la Biblia referente al castigo físico a los hijos? La chancleta es válida entonces. Versículo 14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Recuerdo que una psicóloga nos explicaba que es bueno usar una vara para que el niño vea la vara, no vea la mano, para que vea la corrección y no vea el golpe. Pero qué importante es entender que nuestros hijos son proyectos de los cuales Dios nos ha entregado la responsabilidad de formar y levantar con la sabiduría de Dios, y por supuesto dando ejemplo. Tito capítulo 2 versículo 7 dice la palabra: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Yo creo que todos los padres tenemos que vivir esta palabra: presentándote tú en todo, integridad, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Es decir, viviendo lo que enseñamos, y seriedad. Y ahí es donde la Biblia nos enseña. Note cómo la palabra de Dios nos insta para entender cómo levantar familias de bendición. ¿Qué es lo que hoy está destruyendo la familia? ¿Qué es lo que hoy está deteriorando tu matrimonio? ¿Qué es lo que hoy está dañando la relación con tus hijos? En primer lugar, vivir vidas alejadas de Dios, alejados de la Biblia, del manual de vida, porque la palabra de Dios te enseña a levantar un hogar de bendición, porque la palabra de Dios es la que te guía, el Espíritu Santo es el que te moldea, Jesucristo es el que te ayuda a levantar una familia de bendición. Una de las mayores cosas que están destruyendo a nuestros hogares, nuestros hijos, nuestro cónyuge, es nuestro propio mal ejemplo. Qué tremendo es cuando nos sentimos sin la autoridad aún de regañar, de exhortar, porque nuestra vida no es íntegra. Cuando nuestros hijos ven principalmente lo que nosotros hacemos más de lo que nosotros decimos. Qué problema cuando hay casas llenas de rencillas, de problemas, mujeres resentidas, hombres vacíos, hijos rebeldes. Esos hogares donde hay malas palabras, donde hay grosería, donde la mamá quizás en su rabia
hiere a sus hijos, quizás su papá en la rabia hiere a su esposa, son irrespetuosos uno con el otro, el hijo le levanta la voz al padre y son dardos que se mandan al otro, que hieren y que vienen a lastimar el núcleo familiar, y luego decimos por qué las cosas no salen bien, porque quizás nos estamos dejando gobernar por nuestras emociones, por nuestra carnalidad, por nuestra sexualidad, por esa ira explosiva. Qué triste es cuando un padre abandona a sus hijos o una madre abandona a sus hijos, y no necesariamente porque se fue a otra ciudad y se divorciaron, sino que también hay padres que aunque viven en casa, abandonan su familia. Quizás están esclavizados al trabajo, están esclavizados a personas o a lugares que frecuentan, y eso se llama abandono, y ese abandono crea un vacío en el interior del hijo, porque el padre infunde algo en el hijo que no infunde la madre, y lo mismo la madre infunde en el hijo algo que no infunde el padre. Somos diferentes y por eso el hogar se constituye de papá y mamá, pero donde cada uno ejerce su rol como papá, como mamá, de una manera responsable. El problema es que hoy en día el hombre ha perdido su autoridad en casa. El problema es que hoy en día la mujer no es sabia en casa. Y el problema es que los jóvenes, gobernados por sus emociones, entran en rebeldía, entran a deshonrar a sus padres, y por tanto, en vez de bendición, viene maldición a sus vidas. Cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia nos enseña a vivir y a levantar familias de bendición. Y le quiero leer algunos versículos que la Biblia nos muestra respecto a nuestra casa, para que los tengamos en cuenta, y si no los estamos practicando, iglesia, los podamos entender y podamos practicarlos en nuestra vida, porque aún podemos levantar hogares de bendición. Mire lo que Dios le dice a la mujer, a ti mamá, a ti esposa. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra: la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Qué significa eso? De que la mujer juega un rol supremamente importante en el futuro de su familia, en la construcción o destrucción de su casa. Y allí es donde la Biblia nos insta y nos dice que el que sea falto de sabiduría la pida a Dios. De hecho, la sabiduría es un don espiritual. Y la palabra don significa regalo. Cuando conocemos a Cristo, Dios nos da el don de sabiduría para nosotros poder hablar bien, comportarnos bien, actuar de la manera correcta. Si el esposo está iracundo, no contender con él, porque la blanda respuesta aplaca la ira, dice la palabra. No ser una mujer rencillosa, no ser una mujer altanera, irrespetuosa, no ser una mujer que menosprecia a sus hijos o menosprecia a su esposo, le quita la autoridad a su esposo, sino una mujer sabia, porque ella edifica su familia. Tito capítulo 2, versículo 5 dice cualidades de esa mujer. Es una mujer prudente, casta. La palabra casta tiene que ver una mujer con principios y buenos modales, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué interesantes esas cualidades. Prudente. La prudencia es una virtud. Es una mujer con principios. Es una mujer hacendosa, cuida su casa. Es una mujer buena y que está buena para su esposo también. Sujeta a su marido. Alguna mujer por allá decía: sujeta a la que le voy a dejar hinchada a este muro, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
el rol de la mujer. Ahora hablemosle al marido. ¿Cuántos quieren que le hable al marido? Tito capítulo 1, versículo 6. Acerca del marido, dice la Biblia, que fuera irreprensible, o sea, que nada tengan que decir de ti. Marido de una sola mujer, fiel, y que tenga sus hijos creyentes. El fin y una meta clara de un papá es que sus hijos se conviertan, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, o sea, que sean hijos de testimonio. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow. ¿De qué manera Cristo amó a la iglesia? Imagínese usted, vino, estuvo con nosotros, nos enseñó, nos modeló, nos transmitió bendición, fue y murió por nuestros pecados, nos dio vida eterna. Y dice la palabra de Dios: maridos, yo también soy marido, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hay un llamado para el matrimonio. Efesios capítulo 5, verso 33. Dice la palabra: por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ame el hombre a la mujer como a sí mismo. La Biblia dice que ahora con la mujer somos una sola carne. Y el apóstol Pablo dice que nadie lacera su propia carne. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Ahora que yo estoy así medio cojo, todo mi cuerpo, la otra pierna, mis brazos andan en función de cuidarme. Ahora dice la Biblia que el hombre al unirse a la mujer son una sola carne. Por eso cuando ama a la mujer, se ama a sí mismo. Pero también dice: mujeres, respeten a su esposo. Alguien decía que es más importante el respeto que el amor, porque sin amor se vive, pero sin respeto no. Y muchas veces surge en la mujer irrespeto por la autoridad del varón, y sin importar lo que este hombre pueda hacer, la mujer está llamada a respetar a su marido. Mire el llamado a los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Todos somos hijos hoy, ¿no? Usted sería marciano. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe yo que miro en las personas? Que aquellos que honran a sus padres son prósperos. Dios los bendice. Dios les da buenas mujeres, buenos esposos. Pero aquel joven que deshonra a sus padres anda solo en el mundo. No tiene la protección de Dios, porque el primer mandamiento con promesa es honrar a tu papá y a tu mamá. Si me pongo a hablar con un joven, me va a sacar todo el cuento de la mamá, pero la realidad es que sin importar quién sea tu papá y tu mamá, tienes que honrarlos. Tienes que honrarlos y valorarlos. Primera de Timoteo 4:12 dice al joven: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quizás hayan jóvenes aquí que sus padres no son cristianos, o no le han dado ejemplo, o no son testimonio. Eso no los quita de su posición de padres. Más bien los exhorta, dice: pues tú por tu ejemplo gánatelos, hónralos, y que ellos vean a ti reflejado a Jesucristo, y quizás por tu testimonio lleguen a los caminos del Señor. Mire el llamado a los padres, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tremendo, ¿no? No provocar a ira, porque muchas veces nuestras palabras no son sabias sino necias, y en vez de apagar un fuego lo encienden más y terminamos hiriendo, dañando. Uno mira, claro, la condición de una mamá o de un papá en un momento de presión, donde un hijo se porta mal o donde hay una situación adversa, pero allí es cuando Dios necesita formar un carácter apacible, un carácter moldeado, tranquilo, donde no sea reactivo y dañe y destruya en los momentos de presión. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis. Exasperar a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo creo que un padre, una de sus funciones principales es alentar a sus hijos, es darle aliento, es alimentar su espíritu con la palabra de Dios, es decirle a tus hijos: sí se puede, tú eres un campeón, tú eres una persona valiosa, tú eres importante, y tú vas a ver cómo esas palabras van a afirmar su carácter, van a afirmar su valor y van a poder salir al mundo. Así alguien en el mundo les diga que no sirven para nada, ellos han recibido una palabra de afirmación en su casa, de su papá, de su mamá, que los lleva a tener valor y a decirle a la sociedad: yo sí puedo, porque a mí me formaron con temor, con berraquera, y para salir adelante en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con esto. No sé cómo esté tu vida familiar hoy. Muchas veces eso es tan íntimo que solo tú lo sabes. Cómo esté tu matrimonio, débil o fuerte. Joven, cómo está tu corazón con tus padres, sano o herido. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Pero en la Biblia encuentro promesas para el cristiano. La primera promesa habla de reconciliación. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto me habla de reconciliación. Muchas veces el pedir perdón, el acercarme, el humillarme, cuesta mucho. Y muchas veces decimos: es Él quien se debe de acercar a mí. Pero resulta que Él está diciendo lo mismo. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ser humildes y mansos, a ser maduros espirituales y a tomar la iniciativa de arreglar las cosas. ¿Y por qué no aprovechar este día especial? Este día donde le damos honor a la mamá, para que haya reconciliación familiar, para que tú puedas, al salir de este lugar, llamar, hablar, dirigirte a esa persona, dar la cara si lo puedes hacer, y si es necesario pedir perdón, humillarte. Pero te quiero decir algo: la principal arma de guerra no son los insultos, no son las sátiras, no es el menosprecio, ni ignorar a las personas. La mayor arma de guerra se llama el amor. Y yo creo que el que ama está dispuesto a dar. Y hoy quiero sembrarte esta iniciativa: ve y reconcíliate con tu familia. Reconcíliate. Si eres hijo y estás distanciado de tu papá o de tu mamá, ve, da la cara, humíllate, pide perdón, abraza, reconcíliate. Si eres papá, dice la palabra: yo volveré el corazón de los padres a los hijos.
Cuando tú actúas, Dios actúa contigo y Él va a poner también en esa persona el querer como el hacer. Dice también en Hechos capítulo 2, verso 17, una promesa de un derramamiento espiritual sobre los hijos. Dice Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, tiene que resaltar eso en su Biblia, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sé que hay familias acá las cuales tienen hijos que están apartados o están en el mundo, pero hay una promesa de Dios sobre tus hijos, que donde ellos estén, Dios los va a alcanzar, que Dios les va a montar la perseguidora, que se van a subir a un taxi y el taxista les va a predicar, que van a ir a un aula de clase y el del lado le va a predicar. Y yo declaro proféticamente que tus hijos no nacieron para maldición, sino que tus hijos son herencia de Jehová. Y declaro esta palabra: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones, y yo derramaré de mi espíritu sobre ellos. Decláralo y créelo. Y cuando tú ores, dile: tómalo, Espíritu Santo, que tenga un encuentro personal contigo. Y allí es donde viene la bendición de Dios. Mire la promesa que hay sobre los cónyuges que no son cristianos. Primera de Corintios 7:14. Dice la palabra: porque el marido incrédulo, el esposo que no es cristiano, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que si tú eres una mujer cristiana, tu esposo no lo es. O si tú eres un esposo cristiano y tu esposa no lo es, hay una promesa de Dios sobre ti. Dios te dice: métete conmigo, yo voy a llenar mi vida de tu presencia. Porque cuando tú, mujer cristiana, llegues a casa, mi reino se va a establecer en tu familia. Tus hijos van a ser santificados, aún tu esposo va a ser santificado, porque más fuerte es el poder del reino de Dios que el poder del reino de las tinieblas. Y ese hombre impío puede pecar, puede hacer cosas adversas, puede ofender a Dios. Pero si tú te metes con Dios, mujer, si tú te metes con el Espíritu Santo, Dios va a actuar en tu vida de una manera tal, donde tú vas a santificar tu casa, y donde tu esposo que duerme allí contigo, quizás él impío, pero tú cristiana, él va a ser, hermano, conmovido por la presencia del Espíritu Santo. Y hay una promesa sobre la familia. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Creo que nosotros como familia tenemos una gran responsabilidad. Cuando yo veo mis niños pequeños, yo veo en ellos 3 proyectos de vida. Ayer oraba por mi familia en especial y oraba por cada uno por nombre propio. Y yo estoy profetizando sobre ellos un futuro glorioso. Y yo los veo a ellos y yo digo: ellos son un proyecto que Dios ha puesto en mis manos. Tus hijos son tus proyectos. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Lo que destruye a un niño no es la sociedad, es la carencia de valores y de principios en su vida. Pero cuando tú formas hijos con principios bíblicos, con un ejemplo de vida, dice la Biblia que
cuando fuere viejo no se va a apartar de esos caminos. Y te quiero decir algo, nunca es tarde para hacer cambios. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para cambiar. Y yo invito a aquellas parejas que estén mal a que se reconcilien. Si no lo pueden hacer, busquen ayuda, busquen un consejo. Allá atrás hay un stand, un ministerio de familia que quiere ayudarle. Porque problema que usted no pueda resolver al interior de su casa, busque ayuda externa. Y no permita que el enemigo venga a arrasar su familia. Porque creo firmemente que un padre determina en gran parte el destino de sus hijos. Y cuando vemos la palabra de Dios, Dios nos profetiza y nos llama a una responsabilidad muy clara, y es nosotros levantar familias de bendición. Yo no sé cómo esté la familia del frente o la del lado o la de allá, pero yo tengo una familia de la cual yo soy responsable. Y pidámosle a Dios esa sabiduría, ese conocimiento, para que podamos levantar una familia de bendición, un matrimonio en paz, hijos en sujeción y un hogar salvo. Porque el mayor logro que tú puedes alcanzar en tu familia es que tú te encuentres con ellos en el cielo. El mayor logro no es que sean ricos aquí en la tierra, no es que vivan en un barrio mejor de Cali, no es que anden en un buen carro, no es que tengan un título universitario. El mayor logro de un padre es que su nombre, el nombre de sus hijos esté inscrito en el libro de la vida, porque estamos hablando de una eternidad con Cristo Jesús. Un lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y